Historia del presente mexicano. Hoy tenemos el placer de tener la presencia del doctor Camilo Vicente. Él es maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado su trabajo a estudiar la violencia política y la represión del Estado en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Sobre ello ha producido importantes textos como El enemigo que acecha, enemigo político y represión en México en la década de 1970, que fue publicado en el 2013. El texto La verdad de Estado y discursos de la contrainsurgencia de 2017, o Política de contrainsurgencia y desaparición forzada en México en la década de 1970, publicado este año y que es uno de los textos que nos ha propuesto para discutir en esta sesión del seminario. Además, este año llegó su libro Tiempo suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, publicado por Bonilla Artigas, que es un profundo, riguroso y sugestivo estudio sobre la lógica de la violencia política y sus prácticas represivas a través de la mirada a casos de desaparición forzada en Oaxaca, Sinaloa y Guerrero. No se pierdan, por cierto, la presentación que hará Camilo de su libro hoy a las 5 de la tarde en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, en donde estarán comentando César Valdés y Elisa Servín. Van a poder adquirir ahí el libro, igual que en la mesa que hemos puesto a la entrada para esta sesión. Bueno, pues sin más, damos la palabra a Camilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si quieran sentarse aquí al lado de la mesa. Bueno, no sé si están cómodos ahí, está bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario que ha tomado en muy poquito tiempo un lugar bastante importante en la difusión, discusión sobre los temas de lo que denominamos historia del tiempo presente, que ya supongo han discutido de manera amplia aquí en el seminario desde la primera sesión con la doctora Eugenia Lier. Bueno, yo voy a tratar de, nunca lo logro, pero voy a tratar de ser sintético. Mi exposición se centra sobre los problemas de… bueno, sobre la historia de la desaparición forzada en México, algunos de los problemas para su estudio y lo que hoy vemos en materia de desapariciones, ¿no? Entonces, quisiera iniciar, bueno, tranquila, ¿no? Que ahí está, se tarda un poquito, ahí está. Quisiera iniciar con un encuadre desde donde estoy yo trabajando el tema de la desaparición forzada, de la historia de la desaparición forzada particularmente, y está encuadrado justamente en lo que se conoce como historia del tiempo presente. Seguro, insisto, ya seguro esto ya lo habrán discutido aquí en este seminario, solamente traigo a cuenta tres claves generales que me parecen importantes recordar sobre lo que es esta propuesta historiográfica que yo casi defino como una actitud historiográfica, ¿no? Es decir, el primer postulado de este tipo de historia es que el presente, por más obvio que suene, pero el presente forma parte del tiempo histórico, ¿no? Y por lo tanto es susceptible de conocimiento historiográfico en torno a él. Digo que parece una verdad de perogrullo, ¿no? Que el presente forma parte del tiempo histórico, pero en los estudios, en el desarrollo de la historia como disciplina, uno de las claves para la institucionalización de la historia como disciplina hacia principios, mediados del siglo XIX, fue el desplazamiento del presente del análisis histórico, ¿no? Bueno, ustedes ya conocerán, bueno, quienes son historiadores conocerán todo el desarrollo de la Academia Alemana, ¿no? Con Ranke a la cabeza, etcétera, etcétera, y en ese contexto el presente fue desplazado del análisis histórico con todas las consecuencias que eso ha traído para la historia y para historiadoras e historiadores, y la propuesta historiográfica de historia del tiempo presente lo que hace es volver a reintegrarlo, ¿no?
Ahora bien, vivimos en una época que François Hartog, el historiador, teórico de la historia, ha definido como un régimen de historicidad dominado por el presentismo, ¿no? Es decir, esta absolutización del presente, del momento actual respecto a todos los órdenes de tiempo, ¿no? Y se suele confundir o se suele pensar que la historia del tiempo presente entonces estaría amarrada a este régimen de historicidad que es el presentismo, muy en consonancia con lo que conocemos como el modelo neoliberal, ¿no? Y lo cual no es correcto, ¿no? Si la historia del tiempo presente no se preocupa única y exclusivamente por el momento actual, por lo que está deviniendo en este preciso momento, no es que desplace el análisis del pasado o la perspectiva hacia el futuro, sino lo que hace es justo analizar de manera crítica los elementos ordenadores o los principios ordenadores de este presente, ¿no? Entonces, la historia del tiempo presente lo que hace es ejercer una crítica hacia las formas en que el presente se está estructurando, y en ese sentido es fuertemente crítica de lo que se conoce como el presentismo, ¿no? Y finalmente, la historia del tiempo presente es también una actitud política, y yo creo que aquí es donde tiene mayores dificultades para afincarse en la academia o en la institución académica, ¿no? Porque justo lo que dice la historia del tiempo presente, o quienes intentamos practicar historia del tiempo presente, es que hay un deber moral y político de las historiadoras e historiadores por no desplazar el análisis del presente para futuras generaciones, sino asumirlo como nuestra obligación, ¿no? Y tampoco desplazar o dejar en manos el análisis del tiempo presente en otras disciplinas como puede ser la ciencia política o la sociología, ¿no? Entonces es también en ese sentido una postura política. Y finalmente, un elemento central o clave de la historiografía del tiempo presente es que parte de una concepción crítica en el sentido más kantiano del término, que es que pone o hace evidente las condiciones propias de su propio conocimiento, ¿no? Es decir, por eso en la historiografía del tiempo presente constantemente se está pensando y revisando qué significa hacer historia del tiempo presente, por qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras justificaciones para hacer historia del tiempo presente en términos metodológicos, teóricos, cosa que muchas veces o casi nunca pasa en otros ámbitos historiográficos, ¿no? O sea, uno hace historia económica y punto, hace historia económica y ya no se cuestiona qué es hacer historia económica o por qué hacer historia económica. Uno hace historia de la colonia y es más, hasta ya está definido en nuestras currículas qué es historia de la colonia, y ya no hay un cuestionamiento constante sobre cuál es el fundamento que hace posible la historia de la colonia. En la historiografía del tiempo presente, en ese sentido, se asume también una postura crítica, insisto, en el más sentido kantiano de hacer evidente, poner en evidencia las condiciones de posibilidad de este conocimiento, ¿no? Entonces, en este contexto es donde yo sitúo mis análisis sobre la historia de la violencia, ¿no? Entonces, mis esfuerzos están centrados en reintegrar el análisis histórico desde la concepción del tiempo presente, la historia del tiempo presente, a los análisis de la violencia, ¿no? En los últimos 20 años, quizá menos, en México hemos vivido condiciones de un incremento de violencia social y política alarmantes, por decirlo de alguna manera, y sobre ello se han hecho esfuerzos desde distintas disciplinas, como el periodismo, la ciencia política, la sociología, la antropología, por analizar y dar respuestas o explicaciones respecto a este contexto de violencia en el cual estamos viviendo,
pero una falta importante es la perspectiva histórica en la mayoría de estos estudios, ¿no? Hijo, yo sé que está pésimo luego hacer comentarios sobre trabajos de colegas, pero leí hace poquito un libro de una institución muy importante aquí en México sobre el tema de las violencias, y uno de los artículos muy interesante, por cierto, que tenía una propuesta de un modelo estadístico para el análisis de las violencias muy interesante, pero no pude evitar como se dice popularmente, un sacón de onda cuando quien hizo este artículo y este modelo estadístico decía que el modelo estadístico estaba compuesto por análisis de corto plazo, que eran de 3 meses, y un análisis de largo plazo de 1 año, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes la visión de historiador o de historiadora, te mueve un poco, ¿no? Es decir, cómo es que estamos analizando el largo plazo en funciones de 1 año, de 2 años. Entonces es importante meter otra vez la perspectiva histórica en el análisis de la violencia presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que mis esfuerzos, como los de muchos otros colegas, es volver a hacer un análisis de la historia presente de la violencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿por qué es importante reintegrar la perspectiva histórica, en particular del análisis del tiempo presente en la violencia? Porque justo no se trata solo de analizar cuáles son las articulaciones lógicas de las violencias, es decir, las formas en que se presentan, las estructuras o económicas o políticas que las están soportando, sino también es importante analizar incluso las formas y los momentos en que las expresiones de violencia aparecen, ¿no? Hace poquito en un encuentro sobre temas de desaparición, un encuentro cerrado convocado por la Comisión Nacional de Búsqueda, yo decía que cuándo pasa y cómo pasan las cosas importa para el análisis, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué es importante la perspectiva histórica? Y ojo, cuando hablo de perspectiva histórica no estoy diciendo, como usualmente se suele entender, el análisis del pasado y de las formas en que pasaron las cosas, ¿no? Para mí, perspectiva histórica, ya lo dije mal otra vez, no importa, perspectiva histórica, gracias, ¿no? Significa hacer un análisis de los cambios y transformaciones de los fenómenos históricos en el tiempo y en el espacio, no importa si fueron hace 1 año o hace 100 años, ¿no? Y explicar por qué hemos devenido en las formas en que hemos devenido, por qué así y no de otra manera, ¿no? Por qué en un momento determinado y no en otro, y por qué en lugares específicos y no en otros, o de formas diferenciadas. Entonces, los análisis de la violencia en perspectiva histórica, en mi pensar, en mi reflexión, tendrían que integrar estos componentes, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles, digamos, los principios más o menos teórico-historiográficos que guían este análisis sobre la violencia desde la historia del tiempo presente? En primer lugar, hacer un análisis histórico de las violencias nos va a permitir determinar las estructuras de gubernamentalidad que las están soportando. Es decir, las violencias, como dice ahí el texto, incluso aquellas que aparecen como novedosas, están cargadas de mucha densidad histórica, ¿no? Y cada una de estas expresiones de violencia en realidad también nos hablan de las estructuras de gubernamentalidad que las están soportando. Aquí parto de una intuición, de una reflexión muy básica. Por ejemplo, decía Marx en su famoso capítulo de la acumulación histórica del capital, ¿no? en el libro El Capital, y decía que la violencia es una potencia económica, ¿no? En el sentido de, o sea, por el ejercicio de la violencia se abren mercados, se construyen redes comerciales, etcétera, etcétera, y en ese sentido la violencia también es una potencia política, ¿no?
Es decir, porque redefine modos de articulación social, redefine modos de tomas de decisiones, y entonces hacer un análisis histórico o con perspectiva histórica de las formas de violencia nos puede ayudar también a determinar las estructuras de gubernamentalidad que las está soportando. Y por gubernamentalidad, ahí está una nota, no voy a repetir, tomo la propuesta que hace Michel Foucault respecto a lo que significa gubernamentalidad, que no es un análisis de los sistemas políticos o los regímenes políticos, sino es un análisis de ciertas articulaciones, ¿no? De gobierno, ¿no? A través de ciertas técnicas, particularmente la economía y la de seguridad, yo ahí le puse policiales para hacerlo más evidente, ¿no? Y cómo estas dos técnicas están dirigidas al gobierno de poblaciones, ¿no? Por eso se entiende gubernamentalidad, y que nos ayudaría mucho a entender cómo se están reestructurando, por ejemplo, hoy día a partir de la violencia que generalmente se conoce como violencia del narco o dentro del combate o guerra al narcotráfico, las nuevas formas de gubernamentalidad que están aconteciendo en algunos espacios de este país. Y finalmente, esta perspectiva de análisis histórico de la violencia tal como se despliega en el presente, ¿no? Nos va también poder ayudar a determinar los ritmos, ¿no? Es decir, las dinámicas espaciotemporales. La violencia no sucede de la misma manera igual en todo el tiempo y el espacio, ¿no? Aunque esté soportada por una misma lógica de violencia general, hay diferencias espaciotemporales muy importantes que hay que saber destacar, y finalmente también nos va a permitir comprender las articulaciones de las distintas formas de violencia y evitar también algunas categorías que más allá de su uso periodístico no son ni explicativas, ¿no? Es decir, esta dicotomía entre violencia política y violencia criminal, que en realidad ya no está funcionando tanto, ¿no? Habría que volver ahí a poner los ojos en otros tipos de violencia. Entonces, digamos, este es el marco general. No sé cómo es la dinámica, si uno expone y luego preguntas, pero también pueden hacer preguntas conforme o comentarios conforme vaya pasando la exposición. Entonces, digamos, este es el marco general que de alguna manera intento construir o he intentado construir, que soporta o que guía mi investigación en términos generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que propongo es que por las formas en que se ha expresado históricamente, la desaparición forzada es un dispositivo que nos va a permitir articular una investigación sobre las violencias tal como se despliegan en el presente de manera mucho más profunda, ¿no? Por varias razones, entre ellas, uno, por la persistencia de la desaparición como una técnica de violencia durante más ya 50, 60 años en este país, ¿no? Pero además por las potencialidades de articulaciones y desarticulaciones sociales que ha mostrado la práctica de la desaparición en este país. Entonces, pensar o estudiar la desaparición en México no solo no solo tiene que ver con el grado de crisis humanitaria que ha alcanzado en el país, ¿no? Sino porque en términos teóricos y políticos nos brinda la posibilidad de observar las articulaciones y las lógicas de violencia que actualmente estamos viviendo a través del análisis histórico en su desarrollo como dispositivo, como técnica de violencia, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya arranco propiamente la exposición sobre desaparición forzada. En lo que sigue voy a hacer una breve revisión sobre algunos aspectos de la historia de la desaparición forzada en México que me parecen fundamental. Entonces, la desaparición forzada ha sido definida así como está ahí en la pantalla, ¿no? En términos de la jurisprudencia internacional, pero esta definición
digamos, tiene un propio desarrollo histórico, ¿no? La desaparición forzada como fenómeno histórico no aparece en primera instancia como está definido como figura jurídica o como delito penal, ¿no? Una de las dificultades que existe en el análisis de cualquier fenómeno social desde la perspectiva histórica es suponer que el fenómeno inicia desde su conceptualización, ¿no? Cuando en realidad los fenómenos históricos pueden ser mucho más anteriores que la conceptualización que pueda hacerse de ellos, ¿no? Entonces, pero inicio con esto solo para fijar un punto en la discusión de la definición jurídica, ¿no? Del tipo ideal, por decirlo de alguna manera, de la desaparición forzada que, bueno, no sé si todos tuvieron oportunidad de tener los textos que se enviaron para esta sesión, pero justo esta discusión es la que pone el investigador uruguayo Gabriel Gatti en su texto, ¿no? Entonces, él define justo a este tipo de desaparición como un tipo ideal que hay que desenredar para ver cómo fue esta evolución. Entonces, la desaparición forzada en este tipo ideal es un dispositivo que articula tres grandes procedimientos, ¿no? Por un lado, la aprehensión, el procedimiento de aprehensión que implica desde las estructuras del Estado, de seguridad del Estado, mecanismos de seguimiento, de vigilancia, de caza, como en algunas experiencias nacionales o de estos grupos de seguridad nacional era definido, el procedimiento o el macro procedimiento de detención que articula la tortura, en estricto sentido la desaparición, es decir, el ocultamiento y la negación de una persona, ¿no? Y la negación de información sobre esa persona que, digamos, configura lo que en la normatividad se determina como la sustracción del sujeto de los efectos de la ley, ¿no? Y finalmente otro procedimiento que es la definición final respecto a la persona desaparecida, ¿qué se hace con ellos, ¿no? Entonces ahí hay dos momentos o dos clasificaciones sobre la experiencia de la desaparición, que es la desaparición transitoria, ¿no? Es decir, es esta desaparición que concluye cuando es liberada la persona, cuando es puesta en cárcel política o cuando su cuerpo aparece, ¿no? Y finalmente, el otro es la desaparición permanente, ¿no? Que es, digamos, la desaparición clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando ya no volvemos a saber absolutamente nada de una persona. Entonces, este es el dispositivo general de la desaparición forzada, que además está soportado por una estructura que es legal e ilegal al mismo tiempo, es una estructura pública y clandestina y que además genera un campo de licitud, es decir, no es que todas las acciones que se realizan en el proceso de la desaparición forzada sean legales, ¿no? Pero sin duda alguna son lícitas en un contexto de violencia determinado, ¿no? Es decir, efectivamente desaparecer a alguien es un acto ilegal, pero en un contexto de contrainsurgencia es un acto lícito, ¿no? Es decir, porque hay un discurso sobre el enemigo que lo está soportando, hay una estructura institucional que está soportando y entonces se convierte en una acción lícita, ¿no? También hay una estructura legal que soporta la desaparición forzada, es decir, o que la soportó durante mucho tiempo. En México estamos hablando de prácticamente 20 años continuos de una estrategia de desaparición forzada contra las disidencias políticas, que también estuvo soportada por estructuras legales. Entonces, también esto nos ayuda, este análisis histórico nos ayuda a reflexionar que ya no es tan sencillo hacer los análisis a partir de marcos de ilegalidad, ¿no? Es decir, lo legal y lo ilegal comienzan a tener muchos momentos de traslape y habría que estar también prestando atención en ello. Bueno, entonces así es como se configuró el dispositivo clásico de desaparición forzada en términos generales, ¿no?
Yo hago el análisis a partir de la experiencia mexicana, pero este dispositivo lo podemos encontrar en muchas otras experiencias nacionales como Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? El Salvador, etcétera. Ahora, ¿cuál es la historia de este dispositivo, ¿no? Lo que yo encontré en la investigación que me llamó mucho la atención es que la desaparición forzada era muy anterior a lo que habíamos pensado o lo que teníamos pensado en México, ¿no? Digamos, había un cierto consenso tanto en organizaciones y familiares de víctimas como en instituciones del Estado, que la desaparición forzada había comenzado en México hacia finales de los años 60, ¿no? De hecho, siempre se nombra a Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, como el primer desaparecido forzado, ¿no? Que fue en mayo de 1969. Lo que la investigación en archivo, bueno, ni siquiera en archivo, esto fue bien interesante porque, claro, para toda investigación hay que leer lo que ya se escribió, ¿no? Eso es como de entrada. Entonces, en la lectura de textos sobre las disputas políticas en México entre los años 40 a los años 70, en varios textos de historiadoras y politólogos bastante renombrados, comencé a observar tímidas enunciaciones respecto a desapariciones o secuestros políticos, ¿no? Muy anteriores a los años 70, estamos hablando de los años 30, de los años 40, de los años 50, y me llamó mucho la atención y entonces comencé a indagar sobre estas menciones, tanto en archivo como en periódicos de la época, y lo que encontré fue que efectivamente se trataba de lo que hoy nombramos como desapariciones forzadas, ¿no? Es decir, desapariciones cometidas o actos cometidos por agentes del Estado o con la aquiescencia del Estado, una negación del acto cometido y una negativa a dar información sobre el paradero de la persona desaparecida. Y lo que era más sorprendente es que en los medios de la época, entre los años 30 y los años 60, ya se enunciaba a este tipo de personas como desaparecidas, ¿no? Claro, uno podrá hacer ahí un análisis conceptual y decir efectivamente que lo hayan enunciado como desaparecidos o desapariciones no se está refiriendo al mismo concepto que hoy en día tenemos. Sin embargo, es muy relevante que ya se haya manejado esta enunciación. ¿Y por qué es relevante? Porque lo diferencia del secuestro político, ¿no? Es decir, no es que el secuestro político evolucione como en desaparición, ¿no? Claro, un secuestrado o una persona que esté secuestrada en términos políticos puede después ser desaparecida, ¿no? Pero la técnica del secuestro político no evoluciona en la técnica de la desaparición, ¿no? Tienen orígenes distintos y el secuestro político tiene características muy particulares. En primer lugar, por ejemplo, que el secuestro político no solo es usado como técnica por agentes del Estado, también puede ser usado por otro tipo de agentes no estatales como movimientos campesinos, ¿no? Cuando se secuestra a un representante del Registro Agrario Nacional en conflictos de lindes de tierra, entonces se le secuestra para presionar a la resolución del conflicto, ¿no? del que se trate, pero por ejemplo el secuestro es enunciado públicamente, se sabe dónde está la persona y se sabe quién cometió, porque esa es es decir, es una técnica usada para la negociación política, ¿no? La desaparición forzada no es así. Entonces, lo que resulta de este análisis es que vamos a tener dos momentos. Cuando uno, siempre seguro pasa, cuando uno ve esto ya puesto, dice, pues es que es tan obvio, pues sí, pero luego no era obvio hasta que uno lo ve expresado, y a mí me pasó igual, ¿no? Entonces, lo que resulta es que la desaparición en México tiene una larga historia que podemos dividir en dos. Una es que hay momentos en que aparece como práctica, ¿no? Es decir, es un ejercicio, es una práctica usada por ciertos sectores o agentes del Estado, ¿no?
pero que no siempre aparece como una estrategia de Estado, como una política de Estado, ¿no? Por ejemplo, ahora la desaparición forzada sigue siendo implementada por un muy buen número de agentes del Estado, desde el ámbito municipal hasta el federal. Ahora habría que pensar si eso ya está dentro de un marco de una estrategia, de una política de Estado de desaparecimiento, ¿no? No lo sé, hay que trabajar en ello, ¿no? Pero entonces, digamos, antes de los años de 1968, por poner una fecha en realidad, ¿no? Pero antes de los años 70, la desaparición en México se presenta como una práctica, ¿no? Y después aparecerá como una estrategia, como una política de Estado, y hacia finales de los años 80 volverá a convertirse en una práctica, ¿no? Es decir, que no aparezca de manera sistemática, continua, con toda la estructura de Estado detrás, no significa que haya dejado de utilizarse, sino simple y sencillamente que volvió a ser configurada como una práctica por algunos agentes del Estado, ¿no? O con aquiescencia del Estado. Bueno, estos son algunos casos que les comentaba. Por ejemplo, en San Luis Potosí en 1931 desaparecieron a varias decenas de maestros que habían sido detenidos por conflictos con el cacique local de San Luis Potosí en ese periodo, ¿no? En el movimiento enriquista también hay varios desaparecidos. El movimiento sinarquista también en los años 50, el movimiento jaramillista también tuvo desaparecido. El hermano de Rubén Jaramillo fue desaparecido en Puebla y después fue encontrado su cuerpo en Hidalgo, ¿no? Entonces, digamos, son solo algunos ejemplos que traigo de los anteriores. Y aquí traigo dos ejemplos sobre dos desapariciones del periodo antes de los años 60. Uno es la desaparición de un grupo de almazanistas en el contexto de la elección presidencial que finalmente pone a Ávila Camacho en la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que el general Juan Andrew Almazán se postuló por fuera de lo que se iba configurando como la familia revolucionaria, ¿no? Se postula por fuera, es una elección muy violenta, muy competida, hay graves acusaciones de fraude electoral de nuestro querido general Lázaro Cárdenas, ¿no? Y en ese contexto, en las disputas también locales, se da este caso de desaparición de miembros de un partido almazanista en el Estado de México, y los desaparecen aquí en la Ciudad de México en octubre del 40. Y bueno, hay toda llega a la prensa, es un caso que llega a la Procuraduría General de la República, hay búsqueda de estos almazanistas desaparecidos, y finalmente algunos cuerpos fueron encontrados con signos de el tiro de gracia, ¿no? Y además se hizo público el involucramiento de varios funcionarios públicos, ¿no? Tanto militares, policiales, como diputados locales y hasta un senador en este caso. Ya a finales de los años 40 hay una desaparición de un grupo de comunistas en una manifestación el 2 de diciembre en el hemiciclo a Juárez, en contra de la política imperialista de los Estados Unidos. Pasan alrededor de 10, 11 días, no, creo que fue un poco más, en calidad de desaparecidos. Se forma una comisión de búsqueda, como ustedes podrán ahí ya observar, está el término de comunistas desaparecidos. Se forma una comisión de búsqueda encabezada por Diego Rivera. Ya existe la Dirección Federal de Seguridad para este momento. El entonces director federal de la seguridad, en un memorándum secreto, evidentemente, bueno, dicen que no fue la Dirección Federal de Seguridad quien los desapareció, pero sí señalan a los servicios secretos del entonces Departamento del Distrito Federal
como ejecutores de la desaparición. Entonces ya comenzamos a tener evidencia documental también sobre este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, hasta principios de los años 60, vamos a encontrar que estas prácticas de la desaparición están incluidas en dos lógicas de violencia, ¿no? Que se diferencian de manera muy clara. Una que es la lógica que sigue, la lógica de violencia que sigue inmediatamente después al, digamos, al cese, al cese de la fase armada de la revolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al inicio del proceso de institucionalización de la élite política, ¿no? Que al final va a cuajar en el Partido Nacional Revolucionario y todas sus derivas. Y en este periodo, que yo sitúo más o menos entre finales de los años 20 y principios de los años 50, hay una lógica de violencia que es inclusiva, es decir, estamos en el periodo de conformación del Estado postrevolucionario mexicano, estamos en el periodo de la configuración autoritaria de este Estado, ¿no? Y hay una lógica de violencia que lo que trata de hacer es amasar a un conjunto, lo que Alan Knight llama el acuerdo de las élites, ¿no? Es decir, configurar, construir esta élite, esta nueva élite política que va a ser la que guíe, la que tome el poder en México. Y entonces lo que tratan de hacer es las lógicas de violencia que existen en ese momento son lógicas de violencia que fuerzan a la inclusión, ¿no? Es el momento en que se va a ir creando las dinámicas corporativas, ¿no? En que se van a crear los organismos de seguridad nacional más importantes en este país, ¿no? Que se va a ir, que lejos de, por decirlo de manera muy pedestre, que lejos de seguirse matando entre ellos, van a comenzar a estructurar estas alianzas y estos acuerdos de élite, y es una lógica de violencia entonces inclusiva, ¿no? Posteriormente vamos a tener ya con el Estado mexicano con su configuración autoritaria clásica, como yo iba a decir como todos los conocimos, pero bueno, los más jóvenes no, pero como como los conocimos muchos, ¿no? Esta forma del autoritarismo clásico mexicano, entre los años 50 y principios de los años 70, vamos a tener una lógica de violencia que es excluyente, ¿no? Es decir, ya está conformada la élite, ¿no? Los acuerdos de élite, la configuración autoritaria ya está solidificada en el Estado, la configuración del Estado mexicano, la configuración autoritaria del Estado mexicano ya se solidificó, y entonces todo lo que se sitúe o quiera situarse por fuera de este acuerdo va a ser sujeto de una violencia de Estado pues muy importante, ¿no? Los sindicalismos independientes, los movimientos campesinos, el movimiento estudiantil, todo aquello que quiera situarse por fuera de este acuerdo va a ser reprimido de manera violenta. La última elección que tuvo un competidor por fuera de la familia revolucionaria, que fue en la elección del 52 con el general Enríquez, ¿no? Fue violentamente reprimida. Entonces, digamos, en estos dos momentos vamos a tener, se va a incluir el ejercicio, la práctica de la desaparición, ¿no? Una clave importante en toda esta historia es la configuración del enemigo, ¿no? La configuración histórica del enemigo. Hasta los años 60, hasta el 68, 69, para ponerle una fecha muy concreta, no es que lo que existiera una criminalización de la disidencia política, ¿no? Que es bien interesante porque la disidencia política era reconocida,
los comunistas eran comunistas, ¿no? Por ponerlo de una manera muy llana. Lo que sucedía es que estaba criminalizado ser disidente. Ahí están los artículos del Código Penal Federal, el 145 y 145 bis, ¿no? Que fue cuestionado por el movimiento de 1968. Bueno, esos artículos lo que cuestionaban era, tipificaban el delito de disolución social, que era un delito estrictamente político, ¿no? Y era reconocido así como delito político. Lo que va a suceder después a partir de los años 70, hay un cambio en el Código Penal Federal, se elimina el 145 y 145 bis, pero se incluye el delito de terrorismo, que ya no es pero no está catalogado ya como un delito político, ¿no? Sino es justamente es un puro crimen cometido contra las estructuras de la nación, pero no se asume como un delito político. Entonces, lo que va a suceder en la configuración del enemigo a partir de los años 70 no es su criminalización, sino es su despolitización. Entonces, el comunista ya no va a ser comunista, el guerrillero no va a ser guerrillero, va a ser un robavacas, un vulgar ladrón. El comunista va a ser un nuevo miembro de una organización de AMPA internacional, como algunos medios definían en ese periodo. Entonces, esta diferenciación va a ser muy importante tenerla en cuenta para la forma en que se va a articular la represión y la violencia de Estado a partir de los años 70, ¿no? Entonces, ¿cómo cabe aquí el tema de la desaparición forzada? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Las técnicas de violencia, cualquiera de las que se trate, están inscritas en lógicas de violencia de las cuales toman sus dinámicas y sus ritmos, ¿no? Es decir, podemos identificar la técnica de la desaparición desde los años 30, 40, pero no va a ser la misma desaparición, aunque su modus operandi pueda ser muy similar o sea exactamente igual. Pero la lógica, en tanto cambia la lógica de violencia en la cual está inscrita, las significaciones de las técnicas de represión también van a cambiar, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque me estoy adelantando, quizás lo vamos a ver más adelante. Cuando sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, en el 2014, por un lapso de algunos meses se reactivó un discurso, se reactivó la memoria represiva, pues, ¿no? Y en esa reactivación de la memoria represiva del Estado, y más particularmente en Guerrero, se trató de hacer un símil entre la desaparición de los 43 con la guerra sucia, o lo que se denomina guerra sucia, que desde ya les digo, yo estoy en contra totalmente de esa denominación, pero es y se trataba de decir que era como una continuación, ¿no?, de la guerra sucia, y en realidad no es así. O sea, es decir, las lógicas de violencia son distintas y por lo tanto las técnicas de violencia adquieren también una caracterización distinta, aunque su modus operandi pudiera ser muy similar o incluso igual, ¿no? Bueno, entonces, digamos esto hasta aquí, lo que más o menos sucedía en términos muy esquemáticos con las desapariciones o la práctica de la desaparición antes de los años 70. Después va a comenzar una nueva lógica de violencia, ¿no? Que es la contrainsurgencia entre los años de 1965 y 1985. Ahí me dicen cómo voy de tiempo. Sí, híjole, me estoy retrasando mucho. Bueno, comienza una nueva lógica de violencia en estos años, ¿no? Hay un giro contrainsurgente del Estado mexicano. Esto es muy importante, es decir, en los estados, desde que, sabemos pues desde que Weber lo teorizó, que los estados son o pretenden ser aquella organización burocrática que tiene el ejercicio legítimo de la violencia, ¿no?, sobre un territorio y sobre una población, en términos muy generales. Entonces, digamos, dentro de los mecanismos del Estado se reconoce legítimamente, ¿no?, entre comillas,
el ejercicio de cierta violencia. Y es una violencia en términos generales represiva, es decir, lo que trata es de suprimir cierto tipo de disidencias que ponga en juego el ordenamiento o los ordenamientos estatales, ¿no? Ahora, las represiones no siempre son contrainsurgentes, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de la contrainsurgencia? Que las estructuras estatales, las burocracias estatales, los grupos de poder que controlan el Estado, perciben una situación posible o de hecho de insurgencia, ¿no? Yo sé que suena súper obvio y pedestre lo que estoy diciendo, pero es muy importante, es decir, el Estado mexicano, los estados, no siempre perciben esta posible situación de hecho, ¿no? Posible de una insurgencia generalizada. Y lo que va a pasar en México a partir de 1965, por datarlo de manera muy arbitraria, como son todas las dataciones, comienza dentro del Estado mexicano una percepción, particularmente dentro de ciertos grupos e instituciones, una percepción de que algo se está moviendo en México, que está poniendo en riesgo, ¿no?, la configuración o ese acuerdo de élites que se había configurado un par de décadas atrás en México, ¿no? ¿Cuáles son? Y además que se están enfrentando, que esta situación nueva que están observando está siendo encabezada por un nuevo tipo de disidencia política que no conocían hasta ese momento, ¿no? Es decir, es una disidencia que ya no está buscando la transformación de las instituciones del Estado desde el Estado mismo. Hablemos, llámese democratización de los sindicatos al interior mismo de los sindicatos, llámese movimientos campesinos exigiendo el cumplimiento de los postulados revolucionarios de la revolución de 1910, el reparto agrario, etcétera, etcétera, pero que están incluidos dentro de este gran acuerdo de élites, estas grandes estructuras corporativas, sino son sujetos o son organizaciones, es un nuevo tipo de sujeto político que se va a situar fuera de esta lógica de la denuncia y de la protesta, con un nuevo discurso, ¿no?, con una nueva subjetividad política y con nuevas tácticas como las organizaciones guerrilleras, ¿no? Entonces, esto lo va a percibir muy bien el Estado mexicano, particularmente sus organizaciones de seguridad, y lo que van a hacer es lentamente, o lo que va a suceder es que lentamente van construyendo una estrategia contrainsurgente, ¿no? Como seguramente ya muchos saben, la contrainsurgencia no son acciones exclusivamente militares, ¿no?, ni policiales, sino que incluyen acciones de tipo económico, político, legal, articuladas con el objetivo, y por supuesto militares y policiales, articuladas con el objetivo de desmantelar a las posibles insurgencias, ¿no? Y va a ser un proceso lento, no va a ser tan, bueno, en realidad fue bastante rápido, lo que quiero decir es que no fue inmediato, ¿no? Para poder hacer esto, el Estado mexicano, hay un giro contrainsurgente en el Estado mexicano y se diseñan lo que llamo el complejo contrainsurgente, ¿no? Es decir, hay una política contrainsurgente del Estado mexicano. ¿Qué significa que existe una política? Pues eso, o sea, es decir, que toda la estructura del Estado está articulada, es decir, todos los recursos humanos, materiales, legales, están articulados alrededor de un objetivo para intervenir de cierta manera en la sociedad, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en la política educativa del Estado, en la política de salud, pues hay recursos, hay una planeación, hay una estructuración, hay tiempos, hay formas en que se implementan los proyectos, etcétera. Yo sé que esta comparación puede sonar muy agresiva, pero cuando
digo que fue una política de Estado, me estoy refiriendo a eso estrictamente, ¿no? Es decir, hubo recursos, hubo administración, hubo procedimientos, hubo toda la estructura, toda una estructura burocrática diseñada para la implementación de la estrategia contrainsurgente, ¿no? Hubo dos niveles, entonces en este desarrollo de la contrainsurgencia hubo dos niveles, uno que fue en principio meramente operativo, es decir, las distintas estructuras de seguridad nacional se coordinaban para llevar a cabo algunos operativos de tipo contrainsurgente, pero después evolucionó ya a una coordinación administrativa, ¿no? Es decir, ya con estructuras y procedimientos muy definidos, con un mando único al cual se respondía, con una articulación muy bien aceitada entre las distintas fuerzas de seguridad nacional, desde de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Y estos elementos compusieron el complejo contrainsurgente y la coordinación contrainsurgente, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de que hubo una coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, las policías municipales, las policías estatales, para la implementación de la estrategia contrainsurgente, y en esa estrategia contrainsurgente va a introducirse otra vez la práctica de la desaparición forzada, pero ya va a alcanzar en esta nueva lógica de violencia un estatus de estrategia estatal, ¿no? ¿Por qué es importante poner esto en el centro de esta historia? Porque lo que nos han dicho desde hace 40 años es que las desapariciones en este país fueron excesos individuales o excesos cometidos por algunos miembros de las estructuras de seguridad nacional, ¿no? Que el Estado no desapareció, ¿no? Y por lo tanto no hay que juzgar al Estado, sino lo que hay que hacer es juzgar al comandante tal, al policía tal, quien ejerció, y en realidad lo que pasó es que no es así, o sea, es decir, hubo una política de Estado, fue el Estado quien desapareció en México, ¿no? Y las evidencias están por todas partes en esta historia, ¿no? Solamente les traigo una. Hay en el caso de Guerrero, en 1971 se implementó, fue emitido en marzo, si no me equivoco, la orden, ¿no?, para el Plan Telaraña en el estado de Guerrero, que implicaba, entre otras cosas, acciones de tipo social, ¿no?, como el envío de brigadas médicas a la Sierra de Guerrero, en donde ya operaban la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, y evidentemente pues toda la intervención militar y policial en la Sierra de Guerrero. Hay en los estudios sobre el movimiento armado en México, hay una tesis muy difundida que creo que ya se está desdibujando cada vez más, pero la tesis difundida es que el ejército operó la contrainsurgencia en el campo, mientras que la Dirección Federal de Seguridad la operó en las ciudades. Esto no es así, ¿no? Lo que existió fue este complejo contrainsurgente operando en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, aquí en Guerrero, desde el inicio de la contrainsurgencia en Guerrero, operó tanto la Dirección Federal de Seguridad como el Ejército mexicano. En el último inciso de este plan, hay una instrucción. Este plan está firmado por el secretario de la Defensa, que era Hermenegildo Cuenca Díaz, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, si me equivoco en algún nombre me corrige. El último inciso de este plan decía con mucha claridad que todas aquellas personas que fueran detenidas en el marco de este plan tenían que ser trasladadas al campo militar número 1, ¿no? Eso, de manera muy clara, es quizá una de las primeras órdenes para desaparecer personas, ¿no? Claro, no se dice con esas palabras, ¿no?, pero sabemos que el campo militar número 1 ya para ese entonces era uno de los principales centros clandestinos de detención de este país, que todos aquellos que fueron detenidos en el Plan Telaraña pasaron por desapariciones transitorias,
¿no? Muchos fueron liberados después de 4 o 5 meses y muchos otros no, ¿no? Que fueron desaparecidos de manera permanente. Entonces, hay suficientes elementos para decir y sostener pues, que el Estado mexicano fue quien implementó la desaparición forzada. Estos son datos de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, de la FEMOSP. Son datos meramente tentativos, la verdad es que ni siquiera contamos con un buen registro oficial sobre el número de personas desaparecidas en el periodo de la contrainsurgencia, ¿no? Pero lo importante aquí, más allá del dato, de lo que nos dicen, del número pues, de desapariciones, es lo que nos dice la dinámica de los datos, ¿no? Entonces, si ustedes ven entre el 73, ¿no? Bueno, más claramente entre el 74 y el 78 hay un pico de las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esos años? Que hubo un cambio en la lógica. Entonces, lo que estamos viendo aquí son desapariciones de tipo permanente, ¿no? No significa que hayan sido las únicas desapariciones, sino lo que estos datos nos dicen son aquellas personas que están documentadas como desapariciones de tipo permanente. Si nosotros añadiéramos a esta gráfica el número de personas que fueron desaparecidas de manera transitoria, los números se nos dispararían. Es decir, el fenómeno de la desaparición forzada en México es mucho más grande de lo que hasta ahorita hemos supuesto o hemos conocido, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí destacar es que si entre el 68 y el 73 tenemos, insisto, estos son registros meramente tentativos, de ninguna manera son conclusivos, tienen muchos problemas, pero nos sirven para comenzar el análisis, ¿no? Si entre el 68 y el 73 tenemos un número muy bajo de desapariciones permanentes, una de las posibles explicaciones que después haciendo análisis pues se confirman, es que el uso de la desaparición en este periodo no fue con objetivos de eliminación, ¿no? No era una técnica que estuviera implementada en una dinámica de eliminación de las disidencias, y eliminación en sentido lato, es decir, aniquilamiento físico de los detenidos, de las personas detenidas desaparecidas, ¿no? Sino que muy probablemente entre el 68 y el 73 lo que estamos observando es el uso de la desaparición forzada con fines de obtención de información y de desarticulación de organizaciones, ¿no? Y muchas de las personas que fueron detenidas entre estos años, que fueron víctimas de desaparición forzada, fueron liberadas con posterioridad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las que fueron detenidas en el Plan Telaraña en Guerrero, como el papá de Genaro Vázquez, parte de la familia de Genaro Vázquez y muchos de sus compañeros después fueron puestos en cárcel política o en libertad en Guerrero. Y lo que entonces estaríamos viendo entre el 74 y el 78 es un cambio de la lógica, de la dinámica de la desaparición, del uso de la desaparición forzada, ya con un sentido de eliminación, ¿no? Es decir, que aquellas personas que fueron víctimas de desaparición tuvieron menos posibilidades de sobrevivirla, ¿no? Porque ya lo que interesaba al Estado mexicano era el aniquilamiento de las disidencias y no solo su control o su desarticulación, ¿no? Entonces, lo que está de fondo aquí es una propuesta metodológica para el análisis de las violencias, ¿no? Es decir, cuando les decía al principio que importa cuándo y cómo pasan las cosas, ¿no? Es esto en términos muy sintéticos, es decir, por qué en un momento cierta técnica represiva es usada con tales resultados y en otro momento con otros resultados o con otros objetivos. Bueno, pues nos puede estar hablando de las lógicas de violencia imperantes en cada uno de esos momentos y de los cambios que incluso pueden ser muy rápidos esos cambios en los usos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, a partir de cierto momento entre el año 2011 y 2013 comenzamos a ver menos decapitados y cuerpos tirados en las ciudades de nuestro país y el número de desapariciones incrementa de manera más abrumadora, ¿no? Es decir, ahí hay un cambio en la lógica de violencia que tenemos que explicar qué pasó ahí.
¿Y por qué es necesario explicarlo? Porque eso nos va a permitir determinar los circuitos de las violencias y poder desactivarlos en algún momento, ¿no? O bueno, esa sería la pretensión, no solamente dar una explicación académica, sino que además esto posteriormente se pueda convertir en herramientas que posibiliten desactivar circuitos de violencia, en este caso circuitos de desaparición, ¿no? Otro de los elementos en la historia de la desaparición que es muy significativo en los usos, en las transformaciones del ejercicio de la desaparición forzada en el periodo contrainsurgente, y que nos hablan del grado de sistematización que alcanzó, el grado de institucionalización que alcanzó, es los nombres que fueron utilizados para la desaparición, ¿no? El asunto con la desaparición es que es una técnica, en cuanto técnica, ¿no? Como dice ahí el texto, en cuanto técnica, la desaparición exige no ser registrada, no ser nombrada. Ese es el corazón en cuanto técnica, ¿no? El borramiento total de sus rastros y de sus huellas. Sin embargo, en tanto política de Estado, exige procedimientos burocráticos para su implementación, es decir, exige el registro de esta técnica. ¿Cómo es que se solventó esta tensión, esta contradicción en el periodo contrainsurgente? Bueno, fueron bastante creativos, y para solventar esta contradicción, lo que sucedió fue el uso de la metaforización de la desaparición forzada y de los desaparecidos en los documentos de las estructuras de seguridad nacional, en los documentos del complejo contrainsurgente, ¿no? Y entonces, en la evolución de los nombres de la desaparición, y esto es muy importante, lo comentaba con compañeros de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando analicemos documentos de la Secretaría de la Defensa, de la Dirección Federal de Seguridad, tratando de buscar regularidades en el ejercicio de la desaparición, hay que prestar mucha atención, porque la desaparición forzada en los documentos no se nombró de la misma manera siempre, ¿no? Y los nombres cambiaron de acuerdo al grado de institucionalización de la desaparición forzada dentro de la estructura contrainsurgente. Entonces, en un primer momento nosotros vamos a tener que a las personas desaparecidas simple y sencillamente se les nombraba como detenidos, ¿no? Entonces vamos a tener listados, por ejemplo, de este periodo, del 71, 72, listados donde dice así, listados de la Secretaría de la Defensa o de la Dirección Federal de Seguridad, donde se dice fulanita de tal prófuga, sutanito de tal preso, perenganito detenido, sutanito muerto. Y entonces de pronto uno dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el término detenido y preso? ¿No? Es decir, porque hay una diferenciación categorial ahí. Entonces, cuando uno va y compara esa persona detenida con los registros que tenemos actualmente de desapariciones, casa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esas personas definidas como detenidos, en realidad estamos ante personas que en ese momento estaban en calidad de detenidas desaparecidas, ¿no? Posteriormente, se va a comenzar a implementar una metaforización de estas personas, de la cualidad del detenido desaparecido como paquete, ¿no? Esta forma de metaforización aparece más o menos en Guerrero hacia mediados de los años del año 73, y ya con mucha regularidad a partir del 74, y se extiende a todo el complejo contrainsurgente. O sea, no solamente fue un uso del ejército en Guerrero, sino de todo el complejo contrainsurgente, y en los documentos oficiales vamos a observar que aquellas personas en calidad de detenidas desaparecidas son nombradas como paquetes, ¿no? Entonces, hay oficios de la Dirección Federal de Seguridad dirigidos a la policía del Departamento del Distrito Federal, encabezada por Durazo, ¿no? Donde le dice, te envío tal número de paquetes, ¿no? Y Durazo firma un recibo de que se recibió ese paquete como un servicio de mensajería, ¿no? Entonces, los radiogramas militares están llenos de estos términos entre el 74 y el 76, ¿no? Fue localizado tal paquete, tenemos al paquete archivado, ¿no? Entonces estamos ahí ante personas en calidad de detenidas desaparecidas. Y finalmente, hacia finales de los años 70, comienza a aparecer la numeración de las personas, ¿no? Es decir, ya no se sigue nombrando paquete, pero también se le sigue
al interior de la desaparición, o sea, dentro de los centros clandestinos de desaparición, comienza un proceso de numeración, ¿no? Ya no se les nombra al interior del centro clandestino por nombres, sino comienzan a ponérseles números, ¿no? Entonces, esto lo sabemos por varios testimonios de sobrevivientes de desaparición, tanto en Guerrero como en Sinaloa, que ya comienzan a numerarse. Entonces, esto habla también de una evolución en el uso de la propia técnica de la desaparición, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, las técnicas, inclusive aunque parezcan iguales, cambian también, ¿no? Y estos cambios, estos detalles nos hablan o nos pueden estar hablando de los cambios y transformaciones en las lógicas de violencia, ¿no? Y entonces, en este tránsito, en las formas en que se está nombrando la desaparición, lo que estamos observando también es que la desaparición está evolucionando hacia una técnica, el uso de la técnica de la desaparición está evolucionando hacia la eliminación de las personas, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es importante conocer el nombre, es con un número, porque al final va a ser eliminado o eliminada la persona, ¿no? Cuando uno también lo ve de forma gráfica, también observamos la misma expresión del fenómeno, ¿no? No solamente los números en el tiempo se convierten en claves para el análisis, sino también geográficamente estamos observando aquí el uso de las desapariciones, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, entre el año 68 y este mapa creo que es de entre el año 68 y 88, si no me equivoco, prácticamente en todo el territorio nacional hay registros de desapariciones forzadas, ¿no? Guerrero en este caso aparece pintado con, igual estos números corresponden a detenidos desaparecidos de manera permanente, ¿no? Habría que sumarles ahí a los que fueron de manera transitoria y otra vez tendríamos quizá otro mapa, pero vemos cómo entre Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Estado de México el uso de la desaparición fue casi como una técnica de eliminación, ¿no? De manera más consistente en ese periodo. Entonces, también podemos observar cómo si este mapa lo pusiéramos a través del tiempo, veríamos también cómo los usos van cambiando en los espacios, ¿no? Es decir, en Guerrero no siempre se usó como una lógica, no tuvo un uso de eliminación siempre la desaparición forzada, ¿no? En un momento del tiempo se hizo ese giro, ese cambio en el uso de la técnica, entonces también veríamos estos cambios en espacialidad y nos permitiría también, o nos permite entender de manera más compleja la desaparición. Bueno, hasta aquí voy a dejar la evolución o el desarrollo de la desaparición forzada en el periodo contrainsurgente. Igual si tienen preguntas y todo eso, pues lo podemos ir viendo o lo vemos al final, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son algunos de los problemas que nos enfrentamos a tratar de hacer un análisis histórico de la desaparición forzada ahora, ¿no? Y que son problemas que se develan también a la luz del análisis de las desapariciones en el periodo contrainsurgente. Ya les decía hace un momento que cuando sucede la desaparición de los 43, por un periodo de algunos meses se reactiva en el discurso tanto periodístico como del activismo de derechos humanos, se reactiva la memoria de la represión de los años 60 y 70 y se vuelve a este discurso por un periodo muy breve se comienza a hablar que se trata de la continuación de la guerra sucia, ¿no? En el estado de Guerrero. Claro, se entiende porque habría que darle un sentido a lo que se había vivido esa noche de septiembre en Iguala, ¿no? Entonces, sin embargo, esto develó algunos de los problemas que actualmente tenemos para el estudio y explicación de las desapariciones, ¿no? Bueno, ya les decía, en primer lugar, esta reactivación de la memoria represiva y por lo tanto se instauró, después fue abandonado, pues, pero se instauró esta idea de que era una continuación de la guerra sucia, pero también develó otro elemento muy, muy importante y que quizás sea lo más importante actualmente. Se instauró la diferenciación, ¿no? De manera un poco artificial, desde mi perspectiva, entre
aquellos desaparecidos que tenían un contenido, cuya desaparición tenía un contenido político, y los otros desaparecidos, ¿no? De hecho, a partir de ese momento, uno de los colectivos de familiares de desaparecidos en Iguala se nombró los otros desaparecidos, ¿no? Como una manera de denunciar, bueno, no solamente fueron los 43, ya antes de los 43 aquí teníamos un montón de personas desaparecidas en esa región de Guerrero, ¿no? Iguala, Cocula, Huitzuco, y esto es muy interesante, ¿no? Porque justo lo que nos pone enfrente es cómo podemos explicarnos ahora la práctica de la desaparición, que además alcanza una extensión masiva en este país, a partir del concepto de desaparición forzada que fue forjado con las experiencias de los años 70, ¿no? Que eran desapariciones fundamentalmente políticas. Y entonces ese concepto tensa también una realidad, ¿no? Porque de manera inmediata aquellos que fueron desaparecidos por agentes del Estado, parecería que de manera inmediata se trata de desapariciones forzadas con un contenido político, y aquellos que no, parecía que están vaciados de contenido político su desaparición, ¿no? Y esto no es así, o ya no es tan así, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y otra vez volvemos a las lógicas de violencia y las formas en que se expresa históricamente ahora la desaparición forzada. También nos están hablando ya de una nueva estructura de gubernamentalidad. Acaba de salir un libro de Pilar Calveiro que se llama Resistir al neoliberalismo. No es que platiquemos mucho, pero más o menos hablamos de lo mismo. Y Pilar ahí tiene sus dos primeros capítulos, todo el libro es muy recomendable, pero para entender la gubernamentalidad neoliberal, sus dos primeros capítulos son fundamentales, son de una claridad muy al estilo de Pilar Calveiro, se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, entonces la forma en que se está desplegando actualmente la desaparición forzada también, o digamos la desaparición, por ponerlo ahorita así, ya después vemos si incluimos el adjetivo forzado o no, también nos habla de la nueva lógica de violencia y de la nueva estructura de gubernamentalidad. Pero de la manera más importante, lo que la nueva forma de la desaparición nos está señalando es que se rompió el eje ideológico político que había estructurado al concepto de la desaparición forzada de los años 70, o el concepto de desaparición forzada aplicado a las desapariciones de los años 60 y 80, ¿no? Es decir, ya no son, el carácter político de la desaparición ya no está determinado por la militancia de la persona que es desaparecida, y tampoco está determinado por el perpetrador, ¿no? Es decir, bajo el concepto clásico de la desaparición forzada, nosotros sabíamos que se trataba de una desaparición de tipo político porque la víctima era un militante o era una militante de alguna organización disidente, y el perpetrador era un agente del Estado o un agente con la aquiescencia del Estado, ¿no? Este eje ideológico político ya se rompió hoy día, ¿no? Entonces, lo que habría que repensar con estas nuevas experiencias de la desaparición forzada es si no ya es necesario transformar el propio concepto de desaparición forzada. Por ejemplo, pongo el caso de periodistas desaparecidos por grupos del crimen organizado, o ambientalistas desaparecidos por grupos del crimen organizado. Pues bueno, en principio ni periodistas ni ambientalistas, bueno, los ambientalistas un poco más, pero periodistas o ambientalistas no estarían definidos por una ideología estrictamente disidente, ¿no? Es decir, comunismo, socialismo, anarquismo, etcétera, etcétera, sino son actores sociales que tienen una función de denuncia, digamos, ante ciertos hechos. Y quienes lo desaparecen, las organizaciones del crimen organizado, pues no necesariamente son parte o forman parte de la estructura del Estado, no necesariamente, ¿no? Sin embargo, son desapariciones con una carga política totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque están expresando
lo que ponen en evidencia este tipo de la acción tanto de periodistas como de ambientalistas son las articulaciones entre el crimen, la nueva articulación entre el crimen organizado y ciertas estructuras del Estado, ¿no? Y aunque la desaparición no la opere agentes del Estado, y aunque la víctima no sea identificado con una postura ideológica en estricto sentido, son desapariciones de carácter político, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener ahora formas de desaparición implementadas por agentes del Estado que no necesariamente tienen una carga política, ¿no? Pueden tener, es terrible, pero pueden tener una carga económica, ¿no? Desapariciones vinculadas a trata, ¿no? En donde están involucrados policías municipales o policías estatales, agentes del Ministerio Público, ¿no? Entonces, desapariciones con motivo de trata, desapariciones, por ejemplo, para trabajo forzado, como está documentado en Jalisco, ¿no? Y en Chihuahua también, donde participan también agentes estatales, pero que ya no tienen en estricto sentido un fin político, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí desapariciones ejecutadas por agentes del Estado que no tienen un fin político. Pero además luego hay otro tipo de desapariciones actualmente, que a falta de un mejor nombre, por el momento pensemos como desapariciones burocráticas, que son desapariciones, por ejemplo, cuando hay una masacre o asesinatos o enfrentamientos entre bandas, los cuerpos quedan en la calle, llegan los servicios forenses y ministeriales, levantan los cuerpos y hay una mala práctica ahí, ¿no? Quedan registrados con otras características biométricas, con otro tipo de… Y entonces son cuerpos cuerpos de personas que quedan sepultados por la ineficiencia burocrática y son personas desaparecidas, ¿no? Y que son un montón, son muchas, son cientos de personas en esos casos, ¿no? Entonces, hay otro tipo y que son practicadas por pongámoslo por este momento, ¿no? Todavía son investigaciones que tenemos que seguir haciendo, por la ineficiencia de servidores públicos. Ese es otro tipo de desapariciones hoy, ¿no? Entonces, pero involucra al Estado. Entonces, ¿son desapariciones forzadas? No son desapariciones forzadas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar y al final del día, lo que este nuevo tipo de desapariciones nos estaríamos viendo es esta nueva forma de gubernamentalidad, ¿no? En la que nos encontramos hoy día. Ya casi estoy terminando. Solo aquí un ejemplo sobre… Les ponía, antes, entre el 2007 y el 2014, agosto de 2014, antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, estos eran los números de desaparecidos en Guerrero y particularmente en los colores, bueno, están desapariciones denunciadas del orden de lo común y del orden federal, ¿no? Es decir, en Iguala, en esa zona de Iguala, Cocula, Huitzuco, que es ahí un circuito, ya estaba muy instaurada una dinámica de la desaparición, ¿no? Entonces habría que también explicar la desaparición de los 43 en esta dinámica que ya se encontraba en esa zona de Guerrero, ¿no? Bueno, este es el nuevo mapa, no me voy a igual a detener cómo ha cambiado no solo en los números de personas desaparecidas, sino en la distribución a nivel nacional. Bueno, voy a irme un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que les decía hace un momento, entonces, si hacemos esta historia de la desaparición, ¿no? Si vemos con una perspectiva histórica el fenómeno de la desaparición forzada, de cómo ha ido evolucionando, insisto, no solo histórica en términos de cómo ha evolucionado del pasado hasta ahora, sino cómo ha evolucionado en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Este despliegue de las nuevas formas de violencia, este despliegue de la nueva estructura de gubernamentalidad, a través de un análisis histórico de las formas y experiencias de desaparición, podemos intentar
explicar estas lógicas de violencias y estructura de gubernamentalidad, ¿no? Ya estoy terminando. Las formas, las formas de registro, por todo lo que hemos o lo que he expuesto en este momento está con base en registros oficiales, ¿no? Son malos todos los registros oficiales, son ineficientes, son los registros oficiales tal cual están en este momento, tanto los de la época contrainsurgente como los de la época actual, no nos van a ayudar o nos ayudan muy poco a encontrar a las personas desaparecidas. Sin embargo, no podemos desecharlos para el análisis, ¿no? Para encontrar personas necesitamos mejores registros, sin duda alguna, ¿no? Pero para explicar las lógicas de violencia necesitamos hacer un análisis de los registros tal y cual están en este momento, porque los registros de la violencia no son externos a las lógicas de violencia, sino forman parte de ellos, nos dan muestra de estas dinámicas, de estos ritmos, de la forma en que se despliega la violencia en el presente, ¿no? Entonces, hay que seguir haciendo los análisis de estos registros, no solamente de lo que carecen y de lo que necesitamos para encontrar personas, sino de cómo fueron configurados, por qué fueron configurados de esa manera y qué nos dicen la forma en que están estructurados estos registros sobre las lógicas de violencia, ¿no? Y bueno, finalmente, es que aquí es la línea del tiempo, pero ya más o menos lo he explicado, ¿no? Bueno, lo que no comenté es que hay una vinculación, hay una intersección muy muy interesante también en las lógicas de violencia. A finales de los años 70, como un marcador temporal, digamos, o sea, como una bollita temporal, está el año 77 con el inicio de la Operación Cóndor, y las nuevas formas de combate al narcotráfico, entre comillas, y que se despliega en Sinaloa, en Durango y en Chihuahua. Y lo que es muy interesante ahí es que las técnicas de la contrainsurgencia comienzan a trasladarse más allá del eje ideológico político, ¿no? Les decía, entonces, por ejemplo, el ejército, que es el ejército contrainsurgente en ese periodo, es que junto con las policías judiciales y la Dirección Federal de Seguridad van a implementar las nuevas estrategias de combate al narcotráfico en la zona serrana de Sinaloa principalmente, y vamos a ver ahí la implementación de desapariciones forzadas, de desplazamiento forzado, de tortura, que eran usadas casi de manera exclusiva contra la insurgencia en los años 60 y 70, pero la nueva configuración del enemigo, que va a ser el narcotráfico, que comienza ahí, le va a dar algo que no tenían en el periodo contrainsurgente, que es la posibilidad de masificación de estas técnicas hacia el conjunto de la población, ¿no? Es decir, estamos ahí ya en el nacimiento de la nueva estructura de gubernamentalidad, que ahora, bajo la cual ahora estamos viviendo, ¿no? Y hay que poner ahí atención. Y bueno, yo lo dejaría aquí porque creo que ya me sobrepasé del tiempo y yo con esto concluiría, ¿no? Gracias. Gracias, Camilo, por una exposición muy completa. Creo que hay muchos elementos para iniciar el debate. Pueden ir levantando la mano quien tenga algún comentario o alguna pregunta. Doctor, híjole, tendría yo muchas preguntas, pero una que me interesa mucho es su opinión de cuál fue ahora sí, la verdadera, o sea, no la verdad histórica, sino la realidad de lo que pasó en el caso de Iguala. No sé cuál sea o sea, claro, yo creo que la pregunta va ahí es, bueno, ¿qué pasó con los estudiantes, no? En realidad, a ver, yo no estoy en capacidad de responder eso, pero lo que sí es que el caso Iguala lo que
devela a ver, esto ya lo sabían los familiares de los desaparecidos, es decir, ya lo sabían las buscadoras de Sinaloa, de Veracruz, de Coahuila, ¿no? Pero lo que se devela públicamente, ¿no? Es decir, con esta fuerza de la publicidad en el sentido de lo público, en el caso de Iguala es la nueva estructura de la violencia, el nuevo complejo de la violencia en México, que es la estrecha vinculación entre los ciertos estructuras del Estado y los grupos criminales, ¿no? Y lo que devela es esta articulación muy fuerte entre una economía de lo legal y de lo ilegal en las nuevas lógicas de violencia. Y en esas nuevas articulaciones, en ese nuevo complejo de la violencia, quedaron atrapados los chicos de la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Sin duda alguna hay una responsabilidad de agentes del Estado ahí, ¿no? Yo no creo que podamos hablar de una estrategia de Estado como existió en el periodo contrainsurgente. O sea, hay nuevas, porque además el Estado también cambió entre finales de los años 70 y los 80, ¿no? Hay que incluir también ese análisis ahí, las nuevas configuraciones de lo estatal en México y bajo la nueva gubernamentalidad neoliberal. Yo creo que eso explica bueno, ¿qué pasó? La verdad es que hasta que la nueva investigación sobre el caso de Iguala, yo creo que nos va a brindar más elementos para poder determinar el paradero de los chicos, ¿no? Sí. Dos preguntas. La primera, me llama la atención la etapa del porfiriato, que evidentemente cualquier régimen cuando se mantiene en el tiempo tanto tiempo, evidentemente se debe a que hubo un sistema de esta naturaleza. No sé si lo exploró, y aquella frase famosa de mátelos en caliente, entonces me parece que por ahí también puede haber antecedentes de desapariciones, ¿no? Y la segunda parte, ya referida a esto que nos habla, me llama la atención dos cosas, sobre todo las variables en los registros de los desaparecidos. Todavía yo recuerdo que en el sexenio de Fox se habló mucho, o él denunció un supuesto ataque guerrillero en los ductos de refinería, que a lo mejor le malinformaron y ya empezaba el huachicol y fue una cosa de ese tipo, ¿no? Pero él, recuerdo que lo atribuyó a grupos guerrilleros. Y curiosamente, a partir de esa fecha para acá, no se volvió a hablar de grupos guerrilleros, o no se habla ya de grupos guerrilleros. Ignoro si muchas de estas fosas que están haciendo allí fue una negociación de narcos con el Estado para desaparecer la disidencia guerrillera, o si los guerrilleros se volvieron narcos, que es otra hipótesis también. Y otras variables que podemos ver o que me llaman a mí la atención en esto de los desaparecidos es, por ejemplo, si usted hizo un ejercicio de cruce de información entre, según los cálculos estimados, a partir de los años 90 hasta me parece que todavía con Calderón se dio una migración masiva. Se calcula que incluso en los inicios, las primeras décadas fueron de 600,000 por año, y mucha de esta gente pudo haber muerto en el cruce, o que tienden a cambiar de identidad cuando van hacia los Estados Unidos, porque muchos de ellos se van, que también no sé si eso es otra variable, mucha de la gente que emigra tiene antecedentes penales, y evidentemente para esto pues se da una nueva personalidad, o se busca un nuevo nombre, y quedan los registros, ¿no? Otra variable también que se da, quizá por los eventos que hemos visto los últimos 4 meses con el narco, que hacen mucha publicidad en cuanto a verdaderos pelotones o batallones de milicia delincuencial que tienen, y que evidentemente toda esta gente, igual como lo hacían los guerrilleros en los 60s y los 70s, tenían que irse a la clandestinidad, y la familia piensa que están desaparecidos,
y viene a cuento porque también quienes registramos esto, cuando aparece el Ejército Zapatista, pues se tuvo que sacar de las listas al señor Guillén cuando lo denunciaban como desaparecido y pues no era el comandante Marcos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que se vienen viendo, evidentemente no hay registros, primero no son fiables porque ningún gobierno pues, va a poner las atrocidades que hace, que hace un absurdo pensar que solitos van a fijarse responsabilidades, ¿no? Y la segunda es porque también es como estrategia, por un lado la gente que está en contra del sistema político, bien por cuestiones políticas o bien por cuestiones delincuenciales, y no sé si tenga usted ahí hecho un comparativo en un estimado, así como puso lo de las fosas, en un estimado de realmente el número de efectivos o de activos, pues narcos, vaya, no delincuentes, con que cuentan todos estos grupos que están en el país. Y obviamente muchas veces su familia anda pensando que están desaparecidos y así los denuncia, ¿no? Entonces me pareciera que para ir encontrando y cuadrando las cifras y llegar a una quizá realidad de esto, tendríamos que ver todas estas variables, sin negar desde luego que hay desapariciones forzadas por parte de grupos de interés, oligarquías locales, que las hay, y que me parece de lo que hubo en la primera época, hasta los 80s, que conocíamos como los caciques estatales o municipales, no sé si ahora estén coaligados con los caciques narcos, porque pareciera que ahora también tienen dividido el país y quien se opone a ellos pues también los hacen. Entonces sería también interesante un ejercicio de esa naturaleza. Es abrumador, es muy difícil, pero es irle jalando las madejitas a todas las variables para poder, digamos, un censo pues, trágico y dramático de lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno, hay que tener hay que tener algún cuidado con las hipótesis que construimos, ¿no? Sobre el fenómeno. Y, por ejemplo, claro, cuando los grupos o las personas en los años 60, 70 que integraron los grupos guerrilleros pasaban a la clandestinidad, evidentemente dejaban sus ámbitos sociales, ¿no? Sus circuitos sociales, pero no desaparecían de sus circuitos sociales, ¿no? De tanto en tanto siempre enviaban mensajes a la familia o llegaban de visita a las casas familiares. O sea, no hay ningún… lo que dejaban, o sea, la clandestinidad significaba no desaparecer del mapa público, sino dejar estructurar de una forma distinta sus circuitos sociales y de acción política, ¿no? Y claro, el uso de seudónimos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿por qué es importante mirar lo que nos dice las formas en que se expresan la forma en que se expresan pues, las técnicas o las dinámicas de violencia y lo que nos dicen también de la lógica de violencia? Entonces, por ejemplo, para ir, y uno puede ir descartando, decir, a ver, está la tesis de que muchos pudieron haberse ido a la clandestinidad otra vez. Bueno, si eso fuera así, tendríamos un movimiento armado ahorita potentísimo, ¿no? A ver quién lo para, tendríamos un ejército ahí, claro, con todos los desaparecidos, ¿no? Y bueno, eso no pasa, ¿no? Entonces, esa hipótesis no se sostiene, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que nos dan los registros en la actualidad, hay un registro de la Fiscalía General que tiene algo así como cerca de 100,000 observaciones, de 100,000 casos, ¿no? Que incluyen todos los registros de personas desaparecidas, incluyendo los que fueron encontrados vivos, los que están encontrados muertos y los que siguen desaparecidos, ¿no? Con registros, los registros de personas. Y claro, ahí está todo, ahí está la persona que fue denunciada como desaparecida, pero que era un adulto mayor con Alzheimer y que se salió. Pero bueno, lo importante aquí es que si el número de personas adultas mayores con Alzheimer fuera igual que el número de personas que permanecen desaparecidas, podríamos sostenerlo como una posible explicación, ¿no? De aquellas personas que se fueron, y tampoco pasa así. O sea, es decir, el análisis de los números, como dices, el análisis de los números lo que nos dicen es, uno, hay una gran cantidad de motivos por las cuales se denuncian a personas desaparecidas, que van desde personas que se fugaron de casa por violencia intrafamiliar, personas con Alzheimer, ¿no? Pero ese número no
alcanza para explicar el otro número de personas que siguen sin aparecer, ¿no? Es decir, no hay ahí no hay forma de decir que el número o la masividad que ha alcanzado la técnica de la desaparición forzada se deba a decisiones individuales de estas personas. No hay forma de explicar, es más, ni siquiera la migración lo explica, porque el número de personas que migran a Estados Unidos y que no se vuelven a comunicar es muy bajo. ¿Por qué? Porque migran a través de redes que ya están construidas, ¿no? El migrante no migra solo, es esta idea de que yo agarro mis cosas y me lanzo al desierto. Hay redes, hay caminos ya construidos, ¿no? Entonces, es decir, mi familia de Zacatecas y de Chihuahua migró desde hace muchos años a Estados Unidos y ese camino de migración lo recorren año con año un montón de gente, ¿no? Pero sabemos cómo se mueven, sabemos cómo están, o sea, no hay entonces, claro, es importante mirar los registros y lo que hay que tratar de mirarlos tratando de construir las hipótesis más probables a partir de lo que nos dicen los números, ¿no? Pero no es tarea fácil, si no ya hubiéramos encontrado a los 36,000 que nos hacen falta o más. Bueno, muchas gracias, Camilo, de entrada por esta visita al INERM y esta exposición. Entre lo que expusiste y el texto que nos enviaste, yo quisiera hacerte una pregunta. Me queda muy claro que, como dices tú en tu texto, hasta el año 2000 hubo una negación por parte del Estado de que esto era una práctica sistemática e institucionalizada al interior del gobierno mexicano para desaparecer personas en esta lógica contrainsurgente. Cuando llegamos al 2000 vemos al Estado ya bajo una nueva filiación política, digamos, bajo otro partido político, cierta disposición a abrir los archivos y a hacer investigación y a decir efectivamente se recurrió a la violencia, se desapareció la FEMOSP, que no termina sus trabajos, ¿no? Que se ve truncada. Después llega este otro nuevo gobierno, este otro partido al poder, con un discurso de apertura de archivos, de transparentar las cosas. Sin embargo, lo que vemos sistemáticamente es un ocultamiento de información, un cierre de archivos, una obstaculización de la investigación en torno a estas desapariciones. Entonces, yo quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿a qué atribuyes tú este afán de gobiernos que podrían ser considerados como interesados en que se abran esos archivos, como interesados en que se evidencie el pasado autoritario del Estado, ¿no?, en ocultar esta información? ¿A qué responde esa lógica de ocultamiento? ¿Y qué tanto crees que la apertura real de estos documentos podría incidir, en primer lugar, en una reparación, digamos, en una justicia para las víctimas o las familiares de las víctimas, y en un rediseño de las políticas del Estado para que esta organización burocrática de violencia pues ya no ocurra o no ocurra de esa manera, ¿no? Bueno, primero es que hay que entender que la lógica de las transiciones o de lo que entendemos por transiciones políticas está marcada por una necesidad de los nuevos gobiernos, es decir, de quienes asumen este papel de transición, de los nuevos gobiernos, por marcar una diferencia con el régimen o gobierno inmediato anterior, ¿no? Aunque sea en el discurso. Y, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox fue muy claro, él llega, el primer presidente que no es del PRI, ¿no?, etcétera, 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 toda esta historia que ya nos quisieron vender y que nunca creímos y que además pues, al paso de los años resultó que teníamos razón, ¿no? Entonces, pero claro, entonces él llega con un discurso de que se trata de un nuevo régimen, que no hay que va
que no va a haber una continuidad con las políticas anteriores. Ahora, cuando uno observa con mayor detenimiento esta alternancia política, la verdad es que fue una alternancia muy débil, ¿no? Porque el PRI o ese acuerdo de élites que había sido consolidado en las décadas anteriores seguía estando muy vigente en ese momento. Es decir, claro, llega Vicente Fox, pero no llega con una mayoría absoluta en las cámaras, no llega con una mayoría en los gobiernos estatales ni en las cámaras locales. Es decir, hay una estructura todavía muy potente del PRI en ese momento y una limitación muy clara respecto a la revisión del pasado reciente, ¿no? Ahí me acuerdo mucho que cuando inicia la FEMOS, está la discusión por la apertura de los archivos, finalmente se entregan los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y unos poquitos archivos del Ejército al Archivo General. Bueno, la dirigencia del PRI monta en cólera, ¿no? Creo que la dirigente en ese momento era Dulce María Sauri Riancho, y bueno, se lanza unos discursos de que se está vulnerando la estabilidad del Estado, que se quiere juzgar a aquellos que defendieron a la nación, ¿no? Están ahí en los periódicos, búsquenlos, así llenos de esto tipo. Entonces, claro, Fox, pongamos que tiene la intención, que tuvo la intención legítima, demos ese beneficio, que tuvo la intención legítima de efectivamente abrir y de impulsar una fiscalía, abrir los archivos e impulsar una fiscalía que finalmente terminara con la revisión del pasado, la construcción de una memoria pública sobre ese pasado y finalmente los juicios, ¿no? Pongamos que tuvo, pero no tenía la estructura política de su lado, en realidad, ¿no? Y el fracaso, bueno, el cierre de la FEMOS es un claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, es decir, por ningún motivo iban a permitir que el Estado mexicano, encabezado por Vicente Fox en ese momento, asumiera de manera plena que fue el Estado quien cometió esos crímenes, ¿no? Y que además se señalaran pues quiénes habían sido las cabezas de ese Estado. Pero además hay algo más importante ahí, que discutimos poco, por miedo, por lo que sea, pues, pero discutimos poco. Hay una institución que ha sido la columna vertebral del sistema político mexicano desde los años 30 y que no hemos tocado como tendríamos que haber tocado, que es el Ejército Mexicano, ¿no? Yo quiero ver quién es el que se eche ese trompo a la uña, ¿no? Es decir, incluso en esta nueva administración, ¿no? En esta nueva administración el Ejército Mexicano sigue sin pasar, ahora sí que sin pasar revista en sus términos, en sus propios términos. Entonces, ahí hay un muro que parece que es infranqueable respecto a la revisión del pasado reciente, ¿no? Porque, ¿qué significa hacer esa revisión? Como ya lo mostré aquí, pues es asumir que no fueron acciones individuales, sino que fue una violencia de Estado institucional con procedimientos en las que el Ejército Mexicano fue una pieza clave, el Ejército como institución, ¿no? Como institución. No fue un general enloquecido, no fue un grupo de subtenientes o coroneles que actuaron, no, fue el Ejército como institución, se giraron órdenes desde la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo personal preparado para eso, se crearon cuerpos especializados, el cuerpo de paracaidistas se creó en este periodo de la contrainsurgencia, ¿no? Que es un cuerpo especializado en estrategias contrainsurgentes. El segundo batallón de policía militar se creó en este periodo, que fue el encargado de la administración del campo militar número 1, por ejemplo, ese batallón, ¿no? El de policía militar. Entonces, hay una responsabilidad institucional ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando se ofreció el Estado mexicano, es que nada más vean el peso que tiene el Ejército todavía, ¿no? Cuando el Estado mexicano, el Estado mexicano ofrece disculpas públicas a una sobreviviente de desaparición forzada en Culiacán, Sinaloa, que fue Marta Camacho Loaiza, que fue desaparecida estando embarazada, que tuvo a su hijo en condiciones de desaparición, no fue el Ejército.
No hubo ni un cabo ahí, ¿no? Y Marta Camacho había pedido que fuera un representante del Ejército Mexicano, que aunque no hablara, pero que estuviera ahí presente en la disculpa pública del Estado mexicano. Y no, entonces, claro, o sea, revisar el pasado, realmente el pasado reciente, y entender el despliegue de la violencia actual, significa, sin duda alguna, tocar al Ejército Mexicano, ¿no? Pero no solo porque haya sido el que cometió, la institución que cometió un gran número de crímenes de lesa humanidad, sino porque es la estructura, ha sido la estructura vertebral del régimen autoritario en este país, ¿no? Una transición política profunda no podría llevarse a cabo si no revisamos eso. Entonces, eso es una barrera real. La apertura de los archivos, que ha sido parcial, y que fue parcial, limitada y muy controlada, y que ahora sigue un proceso de cada vez más reserva, pero además, claro, se van refinando más los argumentos, ¿no? Hace 20 o 30 años te decían con una risa en la boca que pues no te iban a dar nada, pues porque ellos eran los que mandaban y punto, ¿no? Ahora te dicen que no te van a dar nada porque están protegiendo la intimidad de las víctimas, y uno les dice, oye, ¿cuál intimidad si las despanzurraron en la tortura? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Pues entonces, sí hay que comprender los alcances de nuestra ya larga transición, ¿no? Política, y los límites, y ahí sí tenemos que discutir el papel del ejército, ¿no? A ver, yo entiendo que el ejército mexicano este ejército mexicano no es el mismo ejército que el de los años 40 o el de los años 60, ha cambiado, no digo que para bien, pero ha cambiado, ¿no? Ni tampoco para mal. Señor secretario, no se ofenda. Pero incluso lo que yo digo es, incluso ahora al ejército mexicano como institución le convendría hacer una revisión de su propio pasado, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que existen las condiciones políticas para que el ejército mexicano haga una revisión de su propio pasado, asuma su historia, ¿no? Con el costo político más bajo que haya podido tener, ¿no? Pero no sé, hay un honor ahí infranqueable, ¿no?, del ejército en asumir eso, y eso va a limitar evidentemente la construcción de una política de memoria en este país, ¿no? Claro, cuando uno compara, o sea, dice, bueno, pero ¿por qué en otros países sí se pudo? Bueno, en Argentina porque el ejército fue derrotado en la Guerra de las Malvinas, o sea, fue un ejército que llega derrotado a la transición política. En Uruguay y en Chile porque fue un ejército que pactó con las fuerzas de la transición, hubo un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo no significó juicios. Los juicios tanto en Uruguay como en Argentina tardaron 15 o 20 años desde el inicio de la transición, ¿no? Entonces, no está fácil el tema militar, y el claro ejemplo es lo que pasó en Bolivia ayer, ¿no? O sea, el tema militar en este subcontinente sigue siendo ahí una piedra, ¿no? Curioso este tema del ejército, porque cuando se habla del siglo XX y de la consolidación del Estado mexicano, suelen contarnos un cuento en donde el ejército salió de la política mexicana cuando llegaron los licenciados a la presidencia, ¿no? Y sin embargo aquí lo que vemos es al ejército operando, dirigiendo una política de Estado en términos de la seguridad interna, porque no es una lucha con el exterior, sino en términos de la seguridad interna. Entonces, ¿qué te dice esto en términos de las discusiones actuales sobre la militarización? Bueno, si asumimos que el ejército mexicano ha sido la columna vertebral del régimen autoritario en su forma clásica como la conocimos, y que además nunca ha sido pasado revista, ¿no?, por sus actuaciones, pues lo que estamos diciendo es que pues la desmilitarización de la política mexicana fue un mito,
así como la despolitización del ejército, ¿no? También fue un mito. Hay un historiador inglés, si no me equivoco, que es Thomas Rath, que tiene un libro justo sobre los mitos de la desmilitarización en el México posrevolucionario, muy bueno, la verdad, les recomiendo mucho su lectura. Y él sostiene esta tesis con la cual yo coincido plenamente y que la experiencia actual nos lo dice. A ver, el error que cometemos es pensar que el ejército no es un actor político en este país, ¿no? Y es plenamente un actor político. También pugna políticamente, ¿no? Llega a acuerdos con las clases políticas, hay tensiones. Por ejemplo, en la transición entre Cárdenas y Ávila Camacho, cuando les dicen a los generales, bueno, o sea, todo bien, pero pues tenemos que civilizarnos, entre comillas, entonces ustedes van a pasar a segundo plano, los generales le dicen, ¿cómo no? ¿No? Claro, entonces hay un incremento de las prebendas a los militares impresionantes, ¿no? La configuración de las zonas militares fue casi una repartición de encomiendas, ¿no? Entonces ser un comandante de zona militar era ya tener garantizado el control del comercio sobre esa zona, del comercio legal e ilegal, ¿no? Del control político también de esa zona. Es decir, el error ha sido, y es una historia, tenemos que volver, ¿no?, a hacer un análisis, una historia a contrapelo, de pensar que el ejército no es un actor político en este país, o que dejó en algún momento de ser un actor político, cuando en realidad lo único que hizo fue pasar a no estar en el foco, ¿no? Pero siguió siendo un actor político. Y la política mexicana, en términos, no estoy diciendo que los militares mandaban toda la cosa, eso también sería un error, ¿no? Es decir, hay una construcción de acuerdos ahí entre el sector militar y la nueva clase política surgida de la revolución. Entonces, en este acuerdo, ni la política se desmilitarizó completamente, ni el ejército se despolitizó del todo, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una historia que hay que volver a revisar en términos generales y además en términos locales, el papel de los militares como gobernadores, por ejemplo, ¿no? O como jefes de seguridad de los órganos. Entonces, lo que ahora estamos viendo, a manera de hipótesis, es quizá no es la militarización otra vez, porque nunca fue completamente desmilitarizado, sino es una vuelta al primer escenario del ejército, ¿no? O sea, al primer escenario del ámbito público del ejército mexicano, a través de varias formas, ¿no? No solo en términos de una presencia de efectivos militares en la calle y en los medios de comunicación, sino una presencia como la institución que una vez más, ¿no?, puede salvar a este régimen, a este sistema, a esta sociedad de los conflictos en los que estamos. Entonces, esa presencia en la vida pública del ejército es justo lo que quizás sea la diferencia frente a lo que vimos en décadas anteriores, ¿no? Pero habría que revisar justo otra vez este mito de la desmilitarización de la vida pública y la despolitización del ejército. Bueno, maestro, dado que no preguntaron lo que voy a preguntarle, hago dos preguntas más. Una relacionada con el movimiento del 68. No sé si dentro de ese episodio de la historia de México entra el término de desapariciones forzadas por todos los desaparecidos que hubo y que no se supo cuántos muertos hubo tan solo en ese periodo. Y otra pregunta sería, cuando usted hablaba del tema de la contrainsurgencia, me llama la atención la guerra del ejército zapatista. Aquí la duda es, ¿el gobierno, o sea, Salinas, sabía o no sabía de que se estaban armando esos grupos? Porque incluso hasta se comenta que los uniformes que usaron eran del sindicato del Ruta 100. Esas son mis preguntas. No, los desaparecidos del 68 todavía no sabemos exactamente, pero
Incluso hay varios testimonios que van entre el testimonio y entre el rumor, ¿no? Que después de esa madrugada del 3 de octubre, muchos camiones del servicio de basura fueron llenados con cuerpos y después trasladados al aeropuerto, y después quién sabe a dónde fueron llevados, ¿no? En realidad no sabemos cuántos desaparecidos hubo en la masacre de Tlatelolco y en todo el movimiento del 68, ¿no? Pero sí, sin duda ya había ahí una práctica de desaparición, ya apuntando hacia su uso de manera estratégica, ¿no? Y lo de elegir, sí, pues ya, o sea, ya sabemos que el gobierno mexicano, el gobierno federal sabía del núcleo armado que se estaba constituyendo en Chiapas, pero no lo sabían, pero lo que claro no sabían es cuáles eran sus características y qué iba a pasar con ellos, ¿no? Eso fue lo que los sorprendió en ese momento. Y lo de Ruta 100, pues fue un rumor que se corrió mucho en ese periodo y para muchos de nosotros fue confirmatorio cuando el gobierno decidió desaparecer la empresa, ¿no? De Ruta 100, que fue más o menos justo por esos años, 95, 96, creo que fue cuando desaparecen a la empresa a la empresa y por ende al sindicato, ¿no? Pero ya no existen como Ruta 100. Ah, sí, se privatizó. No, nosotros, claro, seguimos llamando bien el de Ruta 100, pero ya no es el de ese Ruta 100, ¿no? Entonces, pues no, pero fue un rumor que estuvo mucho en ese periodo, y pues el hecho que hayan desaparecido a la empresa y al sindicato, pues pareciera que, pues que sí, ¿no? Pero no, fue un rumor. Del abogado, ¿no? Puede ser también Polo Uscanga. Pues, perdóname. Ahora, el papel de las iglesias ha cambiado también, ¿eh? Claro, a ver, las élites eclesiales, pues son casi siempre aliadas de los regímenes políticos, ¿no? Casi siempre. Pero sí, sin duda alguna ha cambiado. Por ejemplo, en Guerrero ahora hay un papel muy activo de las iglesias, no solamente la católica, apostólica y romana, sino de todas las iglesias, un papel muy activo en temas de la atención a víctimas de desaparición y familiares de desaparición en Guerrero, ¿no? Las iglesias evangélicas. Uh-huh. Sí. No, ya son muchas las iglesias, ¿no? Son muchas y muchos ¿cómo se llama? Los líderes eclesiales y los grupos pues eclesiales que están ahora, por lo menos lo que yo tengo un poquito más de conocimiento es en el estado de Guerrero, ¿no? Tiene un papel muy activo en términos de la atención, de la conformación de redes, de apoyo, a temas principalmente de familiares de desaparecidos, pero también de otro tipo de violencia. Sí ha cambiado en los años, en la época de la contrainsurgencia, claro, no había un papel social de la iglesia, es decir, había una presencia de las élites eclesiales a nivel social, cuestionando justamente las formas en que la disidencia se estaba organizando, ¿no? Entonces reforzamiento del discurso que las mujeres pues no tenían por qué involucrarse en movimientos, sino tenían que estar guardadas en su casa preparando la comida, que los hombres tenían que ser responsables y en el trabajo, etcétera. O sea, pero sí ha cambiado el papel de las iglesias. Bueno, pues la verdad es que hay muchas aristas, ¿no? para estos temas. No es el final del diálogo, ¿no? Seguiremos tratando de construir alrededor de estos temas, pero por hoy sí se ha terminado ya el tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia de Camilo, le damos su constancia de participación, ¿no? Y un aplauso. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.
Gobierno de México.